Vamos a dar la oportunidad ahora al doctor Óscar Martínez de darnos una pequeña publicidad subversiva. Nos va a presentar un poquito lo que es la Facultad de Bioética que tenemos en la Anáhuac, que es una realidad también muy interesante, menos lógicamente que la de Roma, pero de todas formas bien dirigida, sí. Entonces les va a platicar un momento, sobre todo les va a decir, les va a presentar más que otra cosa, el hecho de que les va a dejar una propaganda subversiva para que ustedes la puedan ver. No, nomás un minuto, padre. Buenos días. Les voy a dejar aquí en la parte de atrás algunos folletos de la Facultad de Bioética y de la Asociación Panamericana de Bioética. En esta Asociación Panamericana de Bioética estamos invitados todos, principalmente creo yo, ahora que estamos tomando el curso de bioética aquí en el cursillo. Hay una página de internet que está puesta también aquí en la promoción, donde espero, así como las firmas que están haciendo con Carlos Trillas, todos puedan entrar, no hay ningún costo. Tenemos ya socios hasta beneficios, aquí viene todo escrito. Tenemos socios hasta de Rusia y es una asociación panamericana. Ahora que entramos a internet de manera más abierta, se está escribiendo que no sabemos ni cómo leer los nombres de las personas. Como que es el reto de que entra uno a internet y pues no sé, no está más que en español y aún así hay escritos de muchos países. Entonces yo los invito a que lean esto y se lleven uno a su casa y ojalá y puedan entrar a la página y hacerse miembros afiliados. Y ahí mismo en este portal pues puede haber mucho material y muchas cosas que ustedes puedan revisar. De manera ya más seria, bueno, las dos cosas son serias, pero más académica, perdón, me equivoqué. Tenemos... Perdón, ¿puedo hacer un comentario de lo que estás diciendo? Sí. Perdón por la intromisión. Una de las cosas por las cuales nos pasan leyes y normas y cosas que no nos gustan es porque dicen que no estamos representados. Y porque siempre nos dicen, bueno, pues a ver ustedes qué oferta nos dan. Cuando nos asociamos a organismos como este organismo puede decir que tiene 100,000, 200,000, 1,000,000 de personas y su opinión y su firma y sus documentos pesan. Entonces no lo echemos en un saco roto, no es una invitación así, pues, a ver si me... No, estamos construyendo iglesia y estamos tratando de establecer el reino de Cristo en este mundo. Vamos a hacerlo, ya nos pusieron la mesa, vamos a hacerlo, ¿no? Muy bien. La parte entonces académica, no tanto menos seria o más seria, es la revista que hace la Universidad de Anáhuac que se llama Medicina y Ética. No dice bioética, pero desde su origen en 1990, que aquí tenemos el primer editor general de la revista, que fue el que hizo la primera revista. La hizo, pero manualmente. O sea. Sí, y no había computadoras, padre, en el 90, yo creo. Sí había ordenadores. Yo no había nacido, por eso no sé. Entonces, esta revista tiene ya 19 años de estarse publicando cada 3 meses, está en español. Toma artículos de la revista Medicina y Morale de Roma, algunos otros son artículos de otros orígenes. Está bastante didáctica, creo yo, y les voy a dejar pues muy poquitas revistas, pero sobre todo los folletos donde viene la información para la suscripción. Creo yo que si ustedes no les sirve, bueno, ustedes se los pueden llevar al médico de su casa, al pediatra, al ginecólogo. Cuesta 150 pesos al año, son 4 números, es un regalo. Y desde que yo llegué a la Anáhuac en el 97 cuesta 150 pesos. Así es que la universidad, no hay anuncios, la universidad lo subvenciona para poder pues llevar a más gente. Y esto en próximos tiempos ya lo tenemos casi todo listo, va a entrar a internet para que sea accesada desde el punto de vista electrónico. Y por último, los que le quieran entrar con más seriedad todavía, propaganda de la maestría y del doctorado en bioética que se hace desde la Ciudad de México. En cualquiera de estos folletos vienen los datos de la facultad, los teléfonos, el correo electrónico, lo que ustedes necesiten, consultas, así como han estado consultándome a mí y al padre en estos días. Cualquier cosa que se les ofrezca, con mucho gusto. No sé si nos tardemos un mes o 2, pero les vamos a contestar. No, tratamos de contestar lo más pronto posible, porque sabemos que tarde o temprano todos tendremos una pregunta ética y contamos con expertos ahí en la facultad, y si no podemos resolver, contamos con más expertos en Roma
y creemos que podemos de esa manera ayudarles en las cosas prácticas que puedan darse. Yo esto lo voy a dejar ahí atrás al terminar la plática. Gracias. Gracias, César. Bien, entonces vamos a seguir ahora con el tema que estuvimos tratando ayer sobre la antropología de la sexualidad. Un brevísimo resumen, dado que pasó toda la tarde, ustedes se fueron por ahí de paseo, etc. Entonces, ante todo, hablábamos de la sexualidad como función y significado. Constatamos que tiene unas funciones importantes desde el punto de vista biológico, como en todos los seres vivos, pero también descubrimos una importancia no solo biológica, sino antropológica, es decir, para la comprensión de la persona humana, por tanto de cada uno de nosotros, y también para la realización de la persona como persona y en su relación con otras personas. Y hablábamos de dos dimensiones antropológicas de la sexualidad. Una es la que yo llamo la dimensión personal. La persona entera es sexuada porque la sexualidad tiene su raíz en el cuerpo, pero la persona es también su cuerpo. Por tanto, toda la persona está como connotada, configurada también, no solo, pero también por su esfera sexual, con todo lo que ella comporta. Y, por lo tanto, significa eso que la sexualidad no es algo que tenemos, sino parte de nuestro ser. Y que, por tanto, respetarnos, el realizarnos según nuestro ser, significa también realizarnos correctamente según los significados humanos de esa dimensión que llamamos, o de esa esfera que llamamos sexualidad. Y luego veíamos que hay también una dimensión interpersonal, como los dos modos de ser, masculino y femenino, son dos modos complementarios, no solo en sentido físico, en sentido psicológico, en sentido espiritual incluso. Y por tanto es una llamada, el hecho de ser sexuado, es una llamada ya que está escrita en la misma naturaleza, hasta desde la biología, a salir fuera de nosotros mismos y aprender a encontrarnos, a adornarnos con el otro, con la otra, pero también con el otro en cuanto tal, con los demás. Aprender a relacionarnos como personas con las demás personas. Por tanto, tiene una importancia, eso lo saltamos, muy importante para la realización y para la comprensión de la persona. Y entonces tratamos finalmente de adentrarnos en lo que llamamos los significados del lenguaje de la sexualidad, el lenguaje de la corporeidad y el lenguaje concretamente de la sexualidad, es decir, vamos a ir aquí porque aquí estábamos, el lenguaje de esa expresión tan singular del propio yo que es el acto sexual, que es un gesto corporal que dice ciertas cosas de modo natural y objetivo, como muchos gestos que nosotros hacemos expresan lo que llevamos dentro. Podemos también engañar, sonreír cuando en realidad no tenemos ninguna gana, etc. Pero hay una vivencia auténtica del lenguaje de la sexualidad, como decía Juan Pablo II en aquellas catequesis, y por lo tanto nos conviene ahora de reflexionar un momento sobre estos significados de la sexualidad vista en cuanto al lenguaje. Un momentito, no me lo he dejado, pues entonces, así aquí está. Bien. Ante todo, y estos son de nuevo meramente reflexiones de carácter racional, no es porque lo dice la Iglesia, no es porque lo dijo los Maneviques, ¿no? Es porque si uno hace una reflexión seria sobre qué significa ese acto, qué comporta ese acto, qué dice ese acto, se da cuenta de que efectivamente, sobre todo, dice estas dos cosas. Lo que llamamos el significado punitivo es un don del todo singular, el don sexual de una persona a otra, en el cual se dan estas dos personas, la una a la otra, de un modo del todo especial. Hay muchos modos de expresarse el amor, el cariño, la unión, el afecto, muchos modos. Como decíamos el otro día, se puede escribir una carta, un email, se puede simplemente guardar silencio en el momento en el que es lo más oportuno.
se puede regalar un ramo de flores, se puede organizar un viaje para hacerla pasear, que se distraiga. Son 1000 modos que tenemos para expresar el amor, el sentido de nuestro afecto. Entre ellos, este es un modo de expresarse del todo singular, que tiene sentido solo cuando hay esa relación total de donación, porque es una donación total. Toda mi intimidad, toda mi corporeidad e incluso mi posibilidad de convertirme en padre de tu hijo, de convertirte en madre de mi hijo. Esto es un don singularísimo, con características del todo diversas a todas las demás posibilidades de donarse a la esposa. Es lo que llama Juan Pablo II el lenguaje esponsal. Es una donación total, cuerpo, psique, toda la persona que se da y toda la persona que recibe la persona amada. Es un dar en el recibir. Pero hay también, esto lo solemos entender fácilmente, la profunda significación humana de este acto, como acto de unión, como acto de donación, como acto que realmente envuelve a toda la persona y a las dos personas en esa unión. Pero descubrimos también, con la mera razón, un significado que llamamos procreativo en esta unión. Los demás gestos de los que hablábamos, esos 1000 modos que tienen los esposos para decirte te quiero, no son procreativos, como decíamos el otro día. Gracias a Dios, si quieren. No, es raro que al regalarle un ramo de flores y ella lo huele, quede embarazada. ¿Okay? Hay solo un modo por el cual eso puede suceder, que es precisamente esa unión, especialmente unitiva. Esa unión singularmente unitiva es también procreativa. Las otras no. Esa sí lo es. Y lo es en sí misma. No lo es porque decidimos que lo sea, no lo es porque alguien dice que tiene que serlo. Es que el gesto es eso, ese gesto de amor es un gesto que lleva a una unión física por la cual realmente puede darse el origen de una nueva vida. Es el gesto de la relación sexual que es, además de unitivo, procreativo. Podríamos decir que es una unión que dice procreación o una procreación que dice unión. Una unión que dice procreación, aquello de Blondel que he citado ya, 2 que se hacen 1 para convertirse en 3. No es para en el sentido de que esa es la finalidad. Vamos a hablar luego un momentito de eso. No es simplemente un mecanismo biológico para tener un hijo. Pero sí es una unión que en sí misma, por la naturaleza misma del gesto de la unión, como decíamos, hay ciertos gestos como cerrar el puño, fruncir el ceño, que independientemente de lo que pensemos, sintamos, está diciendo algo. Este gesto dice también esto. Este gesto en su naturaleza es una copulación con la cual se deposita una parte del propio cuerpo que puede fecundar el cuerpo de la mujer y de ahí hacer que se origine una nueva vida humana. Por eso mismo se habla de la famosa inseparabilidad de los dos significados de la sexualidad, o la unión intrínseca de esos dos significados. Son dos significados objetivos y naturales. Recuerden que decíamos que el lenguaje en general y también el lenguaje del cuerpo puede tener muchos significados que son convencionales, como la V de Victoria o de 2, pero tiene también significados que son naturales, que no son por convención, sino por la naturaleza misma del gesto. Y por lo tanto no son meramente subjetivos, lo que yo entiendo, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, sino objetivos, lo que dice el gesto. Y el lenguaje del acto sexual tiene estos dos significados que son objetivos y naturales. No depende de lo que tú quieras decir, de lo que tú piensas, es que lo dices. Y si lo dices negándolo, estás mintiendo. Aunque estén los dos de acuerdo, se están mintiendo. Como pareja están generando un lenguaje falso. Y no es solo el lenguaje. Utilizamos el término lenguaje, pero cuando hablamos de lenguaje nos estamos refiriendo al significado, al sentido. Y tratándose de una esfera que toca tan profundamente, como veíamos en la introducción ayer, a la persona, sus relaciones con los demás, etc. Es algo con lo que cuando jugamos, cuando mentimos, cuando falsificamos, cuando tergiversamos,
estamos falsificando, tergiversando nuestra propia vivencia personal e interpersonal de relación con él. Por eso la dimensión de la sexualidad y la vivencia correcta de la sexualidad es tan importante para la persona. Y por eso siempre se ha visto y se sigue viviendo como una riqueza problemática, que hay que gestionar, que hay que vivir, que hay que orientar, que hay que vivir auténticamente. Esos dos significados, unitivo, te digo, te quiero al unirme a ti, aunque a lo mejor en realidad no te lo quiera decir. Por ejemplo, cuando voy con una prostituta, o la prostituta que va con el cliente. El lenguaje, si es una verdadera relación sexual, dice algo que tiene que ver con la unión, con el afecto, con la adoración, con el darse un placer el uno al otro. Nada más que aquí están diciendo todo lo contrario. Me presto, me pagas. Te pago, te uso. Es decir, la negación radical del significado unitivo. Y desde luego, normalmente también la negación radical del significado procreativo, porque ni ella ni él quieren que haya un embarazo. Y fíjense, hay una cosa muy interesante que leí una vez en un libro de sexología, y conviene aclarar que lo leí en un libro, refería cómo las prostitutas se prestan, muchas veces, depende, en fin, pero se prestan a todo, a veces, todo, menos una cosa, el beso en la boca. Eso no. Pero aquí, ¿qué más da? Eso ya lo de menos, hombre. Qué ridículo, o sea, le das todo y eso no. No, porque el beso en la boca significa afecto. Un afecto profundo, un afecto íntimo, cariñoso. Y eso la prostituta no lo quiere. O sea, yo te doy unas prestaciones y tú me pagas y te vas. Si tiene un novio o un esposo, al que quiere realmente, a pesar de que a veces por las circunstancias está metida en ese lío, con él sí hará ese tipo de gesto de cariño, de intimidad. Con el cliente no. Eso es muy significativo. Ella está usando su cuerpo para venderlo, para alquilarlo, pero negando radicalmente ese significado que ella intuye de algún modo que hay en ese gesto, que se expresa, por ejemplo, a través del beso en la boca. Eso no. No quiere que sea un acto punitivo, ni él tampoco lo busca como tal. Es un mero utilizar un objeto como objeto de placer. Pero lo mismo puede pasar también en la vida conyugal, no solo prostitución. El utilizar al otro como objeto de placer. Para tener ese placer yo necesito también darle un placer a ella. Y ella hace lo mismo, nos prestamos el uno a la otra para darnos placer. Como único objetivo. O bien incluso, en el otro extremo, cuando se realiza la unión sexual solamente para quedar embarazada. Yo sé de algún caso, me contaban ahí en Sardeña unas personas, que tenía una amiga, esta persona, que para liar al otro y casárselo, porque no lograba engancharlo, porque el otro no quería, no se decidía, le dijo que era estéril. Y entonces se fueron a la cama juntos y sácatelas, ¿dónde está la esterilidad? Y dice, ¿y ahora qué? Milagro. ¿Y ahora qué hacemos? Ella realizó ese acto sexual y le hizo el cortejo, tal como los peces y como los changos, etc. Nada más para quedar embarazada. En ese caso luego para engancharlo. En otros casos porque tiene una fijación. Esta persona quiere quedar embarazada. A mí me lo decía un esposo joven de una pareja que no lograba tener un hijo. Y hablé con los dos y ella decía, no, yo estoy muy serena, etc. Seguro, porque te veo un poco como está siempre hablando de eso. Y él me decía, la verdad nos queremos mucho, pero es que ahora nada más quiere que tengamos relación sexual porque está empeñada en quedar embarazada. Yo me siento como utilizado. Es decir, no hay una vivencia genuina de ese significado que dice el gesto mismo. Te quiero. Yo siempre que tengo una relación sexual con mi esposa, debo decirle, aunque no diga nada, te quiero. No hace falta estar diciendo, pongan una grabación si hace falta, con música de fondo, porque también puede ser un rollo. Cuando somos novios, pues sí, oye, te quiero, puedes estar 30 veces diciéndolo y cada vez más bonito. Después como que ya no dice tanto. Pero ese gesto no debe ser un gesto automático.
No debe ser un gesto simplemente placentero, debe ser decir, te quiero. ¿Se acuerdan, paréntesis, de la película de El violinista en el tejado? Este era de los años antes de cuando se inventaron los computadores en los años 90, cuando Oscar no había nacido. ¿Se acuerdan de esa película? Hay una escena muy bonita. Está este matrimonio, son judíos, rusos, en fin, muy bonito sobre la tradición judía, etc. El caso es que hay un momento en el cual él está en el granero y entra ella y empieza, es un musical, empieza él a cantar esa canción muy bonita, Do you love me? Do you love me? No, ya vas teniendo la voz. Do you love me? Y ella no le hace caso, sigue ahí tendiendo la ropa, no. Y le baila alrededor. Y la otra, déjame en paz, hombre. No, me tienes que decir, ¿me quieres? Ya déjame en paz. No, ¿me quieres? Y ya se anda y oye, llevo 30 años aguantándote, te he dado 3 citas, te he lavado la ropa todos los días y ahora me vienes a preguntar eso. Y aquí hay una cosa muy interesante, 2 mensajes, los dos tienen razón. Ella tiene razón en decir, claro que te quiero, hombre, pero él también tiene razón en decir, oye, me lo tienes que decir de vez en cuando. No basta la rutina de todos los días. Yo sé que me lava la ropa por amor, pero de vez en cuando me lo tienes que decir. Y cuando nos unimos en ese gesto tan especial, nos tenemos que decir eso. No simplemente vamos a darnos un placer, no simplemente un mecanismo casi automático. Qué importante que se viva genuinamente el significado unitivo, pero también qué importante que se viva genuinamente el significado procreativo. Es decir, son 2 significados que están expresados en el gesto mismo, de modo objetivo, natural, no de modo subjetivo, convencional. Por eso podemos hablar del acto sexual como una unión procreativa, o si quieren al contrario, una procreación unitiva. Hay uniones que no son procreativas, lo hemos visto. Hay, desgraciadamente, actos que simulan la procreación y no son unitivos, o actos que son procreativos, me refería en el primer caso a la fecundación in vitro. En este caso me refiero a actos que son procreativos, como esos casos en los cuales se unen para tener un hijo solo. No está bien. Procreación y unión son en ese acto, no en otros, en ese acto son una misma cosa, como significado humano, no como función biológica. Porque biológicamente el organismo tiene unos ritmos, unas potencialidades, unas posibilidades que van y que vienen. No se da siempre necesariamente la función biológica, pero sí se debe dar siempre la significación humana de ese comportamiento, de ese acto. Por lo tanto, unión procreativa, procreación unitiva. Ese es el modo genuino de vivir la relación sexual. Y dicho esto, podemos hacer una última reflexión en torno a lo que yo llamo la realidad ética de la sexualidad humana. Sí, perdón. Sí, sobre este punto, padre, ¿puede caber entonces cómo poder llevar a cabo una planeación procreativa? Vamos a verlo, sí. Okay. Vamos a ver un momento eso. En realidad, ética de la sexualidad humana. Ya Oscar apuntó a un poquito eso, recuerda decir que van como saltando chispas éticas, cuando apenas uno va considerando de qué se trata. Y después de lo que vimos con él, después de lo que hemos visto ahora, también podemos decir, bueno, ¿no será que efectivamente hay una dimensión profundamente ética, moral, en todo esto de la sexualidad? Y vamos a ver que efectivamente es así. ¿A qué me refiero con la dimensión ética o la experiencia ética? La ética y moral, hoy me preguntaba por paréntesis, ¿qué diferencia hay entre ética y moral? Brevísimamente, por si acaso alguno tiene también la duda. Ethos y mos moris significa lo mismo en griego y en latín. Ethos significa la costumbre, el comportamiento, y por tanto ética es el estudio del comportamiento o la vivencia del propio comportamiento en relación con lo bueno y lo malo. Podemos hablar de una ética como experiencia, una experiencia ética personal, o ética como estudio del comportamiento humano en relación con el bien y el mal. Mos moris, la palabra que da lugar al término moral, es el equivalente latino a ethos, donde los griegos decían ethos, los latinos traducían mos. Y de ahí moral. Entonces son 2 términos equivalentes. Hay quien los distingue
y dice, bueno, hablamos de ética cuando se trata de algo, de una reflexión meramente racional, filosófica, y hablamos de moral cuando se refiere a la ética religiosa. Pero luego resulta que uno dice, escribe un libro de ética cristiana. Ah, caray, pues ahí es también teológica. O luego habla del Partido Socialista, del sentido moral del socialismo. Entonces, como que no cuadra, no es una reflexión teológica. Y lo mismo, hay quien dice que ética es el estudio sistemático, mientras moral es la vivencia personal, subjetiva. Pero luego hay libros de moral y uno habla también de su ética personal. O sea que los dos significados que provienen de palabras sinónimas en dos lenguas, efectivamente son usados aún muchas veces por los mismos autores que establecen la distinción, lo dicen en la introducción de su libro y luego cuando van adelante mezclan los significados. Entonces yo digo, es mejor que hablemos de ética o moral, luego podemos hablar de ética religiosa, es decir, donde se añade la luz de la fe, o de ética filosófica y también de moral filosófica o de moral religiosa. ¿Okay? Entonces, bueno, la experiencia ética o experiencia moral, ¿qué es? La experiencia del bien y del mal, y por lo tanto de la propia responsabilidad ante la posibilidad de actuar bien o de actuar mal, y de orientar los propios actos con la propia libertad. La razón que me dice que esto es bueno y yo libremente lo quiero, me dice eso es malo y yo libremente lo rechazo, o me dice eso es malo y yo libremente lo quiero. O me dice eso no solo es bueno, sino en este caso es obligatorio, y yo libremente lo rechazo. Posibilidad de hacer bien o de hacer mal. Según que mi razón me presente algo como bueno o malo, luego por qué la razón me presenta las cosas como buenas o malas es o esto, pero el hecho es que así sucede, y que yo con mi libre voluntad atienda a lo que mi razón me presenta y haga lo que mi razón me pide que haga. Esa es la experiencia de la moralidad. Y por tanto de la propia responsabilidad. Y es fundamental en la realización de toda persona. Entonces, lo que descubrimos es que en todo esto que llamamos esfera de la sexualidad hay una profunda experiencia ética o moral. Para entenderlo mejor, podemos considerar, ante todo, lo que yo llamo la excedencia sexual. Es un término que normalmente yo lo tomé de un sexólogo, muy interesante. En el ser humano, y solo en el ser humano, hay un fenómeno de excelencia. Hay un surplus de tendencias, de pasiones, de afectos, de posibilidades incluso físicas de tener relaciones y de tener hijos. Los animales tienen todo regulado, Oscar lo decía el otro día, por instintos. Nace el animalito y ya enseguida sabe beber solito, se pone a caminar y dentro de poco, si es un pajarito, se tira del nido y aprende a volar. El ser humano, en cambio, nace con instintos, pero pocos y abiertos, no cerrados, con un margen enorme de aprendizaje. El perrito se levanta y enseguida ve un poquito de agua y ya sabe, con la lengua ya sabe cómo beber. El bebé le tienes que acercar, tiene unos instintos para que ayudarle. Y luego un día a lo mejor se inventa una canucha, ¿cómo se llama? El popote, y bebe con el garrafón y la bota. O sea, se va inventando modos que el perrito nunca hará. Porque él tiene un margen enorme de inventividad, etcétera, que no está ya fijada por el instinto. Sino con su inteligencia, etcétera, va creando, pero tiene que aprender. Y tiene también que manejar, no está todo guiado por el instinto. Y en el campo de la sexualidad, los perros tienen un momento de celo, que es el momento justamente cuando ella es fecunda, no sé de él, el perro no sé lo que pasa, pero ella, así como una mujer durante todo el año tiene ciclos, cada mes más o menos, ovula, la perra no. Y curiosamente es ese momento el único en el cual siente, por una serie de juegos hormonales, instintivos, el deseo, la atracción de la unión. Y los perritos hacen lo que tienen que hacer en primavera y se acabó, cierran el capítulo sexo hasta el año que viene. El hombre no. Primavera, verano, otoño, invierno, día, noche, donde sea, 80 años, me gustan las muchachas, aunque no me acuerdo ya por qué, etc. Hay una excelencia, como que hay
mucho más de lo que es necesario para el mero mantenimiento de la especie. Mucho más. Y significa que ese margen de más, como sucede en tantos otros campos, está en manos de la razón, de la conciencia, de la voluntad de cada uno. Hay que manejar esa excelencia. Y lo que decíamos ahora, esa escasa, además de que hay un surplus, encima no está ya todo organizado por los instintos, sino que hay una escasa regulación instintiva, esos instintos abiertos, pocos y además abiertos. Por lo tanto, lo otro queda en manos de nuestra voluntad. Y podríamos hablar también de una verdadera ambivalencia en la relación sexual. ¿En qué sentido? Que yo creo que muchos de ustedes perciben a veces. Es decir, es la realidad de que en la relación sexual íntima hay un dar en el recibir. Y no le puedes dar ese placer a tu esposa, que quieres darle por amor, esa experiencia, no solo placer físico, sino ese afecto, esa experiencia tan íntima. No se la puedes dar sino recibiendo. Y no lo puedes recibir sino dando. Esto es sutil pero muy interesante. Hay otros muchos casos en los cuales yo puedo dar algo a alguien sin recibir nada a cambio. Y entonces era un acto de pura generosidad. En este caso, no te puedo dar algo a ti, querida, si no es recibiéndote a ti. Y viceversa. Y esto se presta a ambigüedades, a ambivalencias en el modo de vivir. Es decir, yo puedo darme a ti, pero en realidad solo porque tengo que recibir de ti ese don. No porque me quiero dar. Es decir, puedo darme cuenta de que vivo egoístamente esa relación. Claro que me doy, pero porque es el único modo de recibir. O viceversa, que puedo darme cuenta de que puedo recibir, qué bueno, pero porque doy. Que lo que quiero es donarme. Y qué bueno que también recibo el don de ella. Quiero darle un placer, quiero darle esa unión, ese afecto. Y qué bueno que ella me lo da y que yo también lo vivo. Pero yo, ¿qué estoy buscando? ¿Darme o solo recibir? Ven de nuevo otro margen para mi conciencia, para mi responsabilidad. ¿Qué quiero yo? ¿Qué hago yo? Porque el acto mismo tiene esa ambivalencia. Por lo tanto, yo me doy cuenta de que hay en ese acto la posibilidad de vivirlo de modo o egoísta o como un acto de verdadero amor. Y en todo esto experimentamos todos, cada uno de nosotros, casados, no casados. Experimentamos la experiencia, observo la experiencia de la libertad y de la responsabilidad. Yo soy libre, yo realizo esos actos libremente, pero yo soy responsable de lo que hago y de lo que no hago y de cómo lo vivo. Soy yo. Esa es la experiencia ética. En mi libertad yo tengo que decidir y comportarme con mi responsabilidad moral. Y dicho esto, es decir, subrayado que hay una profunda dimensión ética en la vivencia de la sexualidad, podemos tratar de identificar como los principios éticos fundamentales en el campo de la sexualidad. El primero es el respeto de los dos significados que dice el acto mismo, objetivamente y naturalmente. Es decir, el respeto del significado antiguo, de forma que realmente la relación sexual sea expresión de amor, de unión, de respeto mutuo también. ¿Cuántas veces hay conflictos en el matrimonio? Porque no hay respeto mutuo en la vivencia de la sexualidad. Porque se impone al otro, a la otra, algo que ella no quisiera, que va contra su sentimiento del pudor. Naturalmente puede haber también sentimientos exagerados de pudor que impiden a la persona donarse y se ha donado con el matrimonio. Entonces también tratar de abrirse, de vencer esas rémoras. ¿Se dice rémoras? No sé si hablo italiano, italiano yo, pero bueno. Esas, entonces hay que ayudarle, hay que educarle, hay que conversar. Pero yo no tengo ningún derecho de imponer a ella algo que ella vive de modo realmente desagradable, forzado. Y esto, fíjense, nosotros sacerdotes lo vemos muchas veces en la confesión. La mujer que se confiesa de cosas
Dices que yo no está bien, yo no lo vivo bien, pero él me lo impone. Y se presentan problemas éticos a veces muy concretos. Él me impone, por ejemplo, usar anticonceptivo, yo no quiero, yo en conciencia no quiero, pero me amenaza que si no me deja, que se baje, no sé qué. Yo sabes, lo primero que les digo, luego hay que ver ella cómo debe manejar, etc. Pero lo primero que le digo, dígale a su marido que la respete. Porque si no, si yo le digo, bueno, incluso, bueno, usted en esa situación a lo mejor puede usar anticonceptivos porque si no él la va a dejar, etc. Usted no lo quiere, no hace un acto voluntario, pero en fin, se pueden, en determinadas circunstancias, incluso llegar a eso. Pero yo no digo eso, lo primero que le digo, dígale a su marido que lo respete. Si no, ¿qué matrimonio es ese? Le está convirtiendo en una esclava. Le está forzando a usted a hacer algo que va contra su conciencia. ¿Dónde está el matrimonio? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el significado objetivo de ese acto sexual? Entonces, libérese, levántese. Y se levante y se va, digo, en el momento levántese, póngase en pie ante su marido, no que vaya y le dé por la cacerola ahora cuando llegue a casa. De buena forma, con amor, con respeto. Es un amor, un respeto que tiene que hacer que cada uno se da un poquito de su terreno para encontrar al otro. Aunque luego vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces, que se viva realmente el acto sexual según su significación unitiva, profunda. Y también el significado procreativo. Repito, no se trata de que cada acto sexual lleve a un embarazo. Hay muchos actos sexuales, la mayoría, que no lo harán. Hay periodos de infertilidad. Es más, el periodo de fertilidad en una mujer fértil normal es breve en cada ciclo. Y puede haber periodos de infertilidad más largos y llega un momento en que ya no hay fertilidad. No hay ningún problema. El problema está en la voluntad, es decir, en que yo no quiera realizar un acto sexual violentando uno de sus significados. Ni el unitivo, ni el procreativo. No es que la función biológica se dé o no, sino que yo respete, o sea, que viva genuinamente ese acto. Y ese acto dice las dos cosas. Yo no debo voluntariamente ni eliminar el significado unitivo, ni eliminar voluntariamente el significado procreativo, que es lo que llamamos comportamiento anticonceptivo, sobre el cual, si quiere, podemos hablar un poquito más. Es decir, lo que llamamos, perdón, sobre el punto anterior, la apertura a la vida. Apertura a la vida significa, en realidad, que yo no haga nada voluntariamente para que ese acto sexual no pueda ser fecundo. Si el acto sexual no puede ser fecundo, tranquilo. Por ejemplo, los periodos infértiles. Pero cuando yo realizo un acto sexual que sé que podría ser fecundo, lo sospecho, y voluntariamente hago algo, lo que sea, artificial o natural, onanismo, el coito interrumpido, o rayo láser sofisticado, dice, no importa cuánto de artificial o natural, pero el hecho es que yo voluntariamente tengo un comportamiento para anular la eventual fecundidad de ese acto. Yo no estoy violentando. Y recuerdo, no se trata de violentar simplemente un significado de algo externo a mí, es algo que toca profundamente mi vida personal y mi vida de relación con ella, y en general con los demás, por lo profundo que es la vivencia de la esfera de la sexualidad. Entonces, por eso es tan importante. Y por eso, entonces, debe ser respetado, debe ser, no se trata de respetar unos significados. Menos aún se trata, porque es una fórmula que se usa mucho, y yo soy un poquito crítico de la fórmula cuanto tal, o sea, mejor hay que explicar la fórmula. Muchos documentos de magisterio, etc., y teólogos siguiendo lo dicen, la inseparabilidad de los dos significados. No se deben separar. Oye, pero a mí no me importa si se separan o no. No ese es el punto. Esa frase quiere decir que se viva genuinamente la sexualidad sin violentar sus significados. Separar no significa que vives el aspecto unitivo eliminando el procreativo, o incluso puede ser al revés, el procreativo eliminando el unitivo. Esto es lo que significa la separación, no porque tienen que estar unidos, no se debe separar, no, tienes que vivir tu sexualidad según sus significados profundos. Por tanto, respetar los dos, y en ese sentido no separarlos. Bien, otro elemento ético, principio ético fundamental en relación con la sexualidad es la identificación del matrimonio, del verdadero matrimonio, unión estable entre un hombre y una mujer que se dan totalmente para formar una familia, como lugar auténtico de la relación sexual. Las otras circunstancias no son lugares de relación auténtica sexual, en función precisamente de los dos significados.
porque solo se vive en su verdadero significado unitivo el acto sexual cuando esa donación tan total, tan profunda, es expresión genuina de una verdadera adoración total. Cuando yo me uno a ti en ese acto tan profundo que compromete tanto psicológicamente, emotivamente, espiritualmente a las personas, lo hago genuinamente solo cuando soy tuyo y cuando tú eres mía. Es decir, cuando me he dado y te he recibido tu don. Es decir, cuando he dicho, yo quiero ser tu esposo. Yo te acepto a ti como esposa. Solo en ese momento nos hemos dado. Solo en ese momento realmente somos el uno del otro, para el otro. Solo en ese momento la relación sexual es genuinamente unitiva. Y hay algunos que dicen, bueno, pero es que en realidad esto es un artificio. El matrimonio es una ceremonia, se firman documentos, se dice el fatídico sí y se acabó. Ahora, los jóvenes a veces dicen, ¿qué diferencia hay entre un minuto antes y un minuto después? Oye, ¿qué diferencia hay entre un minuto antes y un minuto después de que Obama jure y se convierta en presidente? Si un minuto antes, cuando hace así, dice, híjole, no, ojalá, dice, no, pues no es presidente. Y si no firma después, hace todo, completa la ceremonia, no es presidente. Y si un minuto antes firma quién sabe qué decreto, vale un pepino. No es un decreto presidencial. Un minuto después es un decreto presidencial. Porque se trata de un acto hecho público. Él se convierte en presidente en el momento en que jura y firma. Antes no lo es. Y antes es libre de decir no. Y no abandonaría su presidencia. Sería grave, pero no abandonaría su presidencia. Y si pasa lo que pasa rara vez, pero de vez en cuando, que cuando van a dar el fatídico sí, híjole, como que le viene una crisis y dicen no, o que no llega. Pasó allá una vez en Italia, en Roma, estaba todo preparado, normalmente tarda la esposa, ya un rito, etcétera, pero tardaba media hora, una hora, total que no llegó, se había escapado con el fotógrafo. Había ido el fotógrafo a su casa, quién sabe qué pasó ahí, el flash gritó quién sabe qué juegos hormonales y se escaparon los dos. ¿Ella hizo mal? Pues sí, hizo mal, naturalmente, pero ella no traicionó a su esposo. No se habían casado, no se habían dado todavía. Entonces, un minuto después sí, o no un minuto, en el momento mismo. Significado unitivo y significado procreativo. También el significado procreativo, que no se debe violentar, negar al vivir la sexualidad, se da solamente de modo genuino en el matrimonio. Y eso lo entendemos también muy fácilmente. ¿Qué derecho tengo yo a procrear una criatura en una situación en la cual no va a tener un matrimonio estable, una familia estable, la garantía del padre y la madre? No hay ninguna familia ideal, así perfecta, siempre hay problemas, pero tiene el derecho, al menos el niño, de nacer en una situación en la cual va a tener un papá, una mamá, un hogar estable. Por lo tanto, solo en esa situación de verdadera donación que constituye el hogar es genuino, es propio realizar el significado procreativo de la sexualidad, tener un hijo. Y un comportamiento sexual prematrimonial, por ejemplo, donde todavía no se han dado el uno al otro, violenta los dos significados. Por más que haya mucho afecto, no es verdadera donación. Si después de la relación sexual él dice, bueno, ¿sabes qué? Ahí nos vimos. No la está traicionando, afectivamente quizás sí, pero no ha habido un compromiso real, una donación real. Y si queda embarazada ella, ¿qué pasa? ¿Aborto? ¿Abandono? ¿Se queda con el niño? No se juega con esto. Estamos procreando un ser humano que tiene derecho a nacer en el seno de una familia,
de una realidad estable. El niño necesita, ¿son 5 minutos? ¿O ya? Sí. El niño necesita, lo veíamos también ayer, todo un periodo evolutivo de educación, de afecto, de maduración. El gatito a los 2 días ya se organiza por su cuenta. El ser humano no, el ser humano cuando nace es lo más inútil que hay en este mundo. Lo pone boca arriba y le tienes que dar la vuelta y girar y limpiarlo y todo. Ya luego le sabrá hacer muchas cosas. Tiene que aprender y es un proceso largo y no basta unos años, adolescencia, y se complica todo, y necesita afecto, y necesita educación, y necesita guía, etcétera, etcétera. El ser humano es un ser mucho más complejo, ¿no? Desde el punto de vista meramente fisiológico, no digamos psicológico, sociológico. Y por lo tanto necesita una situación, no basta el nido para que esté ahí un mes incubando, le salgan las plumitas, lo lanzan y ahí va y ya aprendió. Necesita un hogar, por naturaleza, por especie, por ser un individuo de esa especie, y más aún en su dimensión espiritual. Entonces, solo en el matrimonio se vive genuinamente la sexualidad como relación sexual completa. Luego ya otra cosa es que dos novios que se acercan al matrimonio van expresando sus afectos de manera progresiva, de manera cada vez más profunda, etc. Pero la relación sexual, que es sumisiva y procreativa de ese modo tan especial, sobre el matrimonio. Y finalmente, una consideración sobre la virtud de la castidad. Es decir, siempre en la vivencia de la sexualidad, no solo del acto sexual, en general, en el manejo de esa riqueza problemática que es nuestros seres sexuados, debemos vivir según la virtud de la castidad. Pero es muy importante, por lo tanto, que nos fijemos bien en qué es esto de la virtud de la castidad. Porque la pobre castidad tiene mala prensa. Es más, en Italia concretamente, que es donde yo me manejo más, pero en muchos otros sitios le dicen a los muchachos, ¿qué es la virtud de la castidad? Dicen, la castiqué. O sea, ya ni le suena. Y si le suena o a celibato o de cualquier modo a represión de la sexualidad. Y yo he hecho el experimento a veces con muchachos y ya digo, a ver, ¿qué es la castidad? No tener relaciones sexuales. Ok. ¿Tú cómo naciste? ¿Tú eres fruto de fecundación in vitro? No. Entonces, tus papás te tuvieron con relaciones sexuales. Tus papás no son castos. No. No, sí, la castidad de no tener relaciones sexuales, tus papás no son castos. No, a ver. La castidad es hacer el voto de virginidad. A veces hablamos de castidad en ese sentido, pero no es eso. Se expresa también a través del voto de castidad. Pero la castidad como virtud es algo primordial y es algo que todo ser humano debe vivir para vivir genuinamente su sexualidad. Pero como quiero meterme un poquito más a fondo porque me parece muy interesante esto, si les parece, interrumpimos aquí para no hablar medio minuto y nos vemos dentro de 10 minutos.